Como les digo, hoy comenzaremos un nuevo estudio sobre el libro de los Hechos. Y claro, el libro de los Hechos es algo muy interesante porque si usted lee el libro, usted sabe que los libros de la Biblia no tenían títulos, ¿no? Pero creo que fue en los 1560 o algo así, se empezaron a ponerle títulos a los libros y a este se le puso el Hecho de los Apóstoles. Varios de los eruditos piensan que más bien debería ser llamado los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿no? Porque en realidad cuando vemos cómo la iglesia empieza a crecer en el libro de los Hechos y lo que está pasando para afirmar la iglesia, podríamos decir usted y yo que en realidad es el Espíritu Santo obrando, por supuesto, en la vida de estos discípulos que hicieron grandes cosas y que las hicieron de una manera increíble. Pero antes de adentrarnos en el primer capítulo de los Hechos, yo quisiera invitarle a que vayamos a un libro que es el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, al primer capítulo, capítulo 1 de Lucas, y vamos a leer los versículos 1 al 4, porque aunque no lo crea, lo que vamos a leer ahorita le va a dar un trasfondo muy importante al libro de Hechos. Así que, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice así: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, o sea, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Primero que todo vemos que este hombre Lucas es un hombre muy meticuloso. Dice que la gente ha pasado información de lo que ha pasado después de que Jesucristo ha resucitado y los hechos que están ocurriendo, y dice, yo también me uno y decidí minuciosamente tratar de darte una explicación, una especie de carta donde yo te explique todo lo que te han enseñado. Quiere decir que este hombre Teófilo de alguna forma le han enseñado. Es muy probable que Teófilo era un creyente. Pero Teófilo no era seguramente un judío. Teófilo seguramente era un gran autoritario romano, porque noten ustedes la forma en que él dice allí, dice, muy honorable Teófilo. Ese era un título que se utilizaba con los gobernantes, con los gobernadores, con por ejemplo los Herodes. Ustedes lo vieron con Agripa, cuando vayamos al libro de los Hechos y estudiemos Agripa, también se le dice muy honorable Agripa. Parece que estas personas importantes en el Imperio Romano se les consideraba un título muy importante, decirle muy honorable, y en este caso así se le llama a Teófilo. Entonces podemos decir que seguramente de alguna forma el Evangelio llegó a Teófilo estando dentro de Roma. Él se convierte a Cristo y creo que en el deseo de seguir Lucas, el mensaje que Dios dio a la iglesia de ir a predicar el Evangelio a todo lado, él consideró que era muy importante que este hombre pudiera tener el mensaje correcto para que lo pueda expresar también a las personas que están bajo su rango. Y por eso le dice, muy honorable Teófilo, aquí yo te doy también un relato cuidadoso de todo lo que has aprendido. Ahora la pregunta es, por supuesto, ¿quién es Teófilo? Como les digo, no sabemos, no hay ninguna persona que pueda decir, no se ha encontrado todavía un historial arqueológico que diga este fue Teófilo. Pero como les digo, por el título que se utiliza es muy probable que haya sido una persona muy alta en los rangos romanos. Ahora vaya conmigo al capítulo 1 de Hechos. Capítulo 1 de Hechos. Y vean cómo empieza el versículo 1. Capítulo 1 de Hechos dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Se da cuenta? Teófilo, vuelve a utilizar Teófilo. Este libro de los Hechos también fue escrito por el mismo autor, Lucas, y Lucas le escribe a Teófilo este segundo libro o esta segunda carta. La primera ya sabemos que es el Evangelio de Lucas. Y luego le dice, ok Teófilo, en mi primer libro, allá en Lucas, yo te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y luego sigue diciendo en el versículo 2, dice, hasta el día que fue llevado al cielo después de haberlos dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Es maravilloso cuando uno empieza a darse cuenta de cómo calzan las cosas, ¿no? Tenemos el Evangelio de Lucas
y luego tenemos el libro de Hechos y entendemos que los dos están dirigidos a este hombre Teófilo y son libros o cartas que están hechos con la intención de enseñar un relato cuidadoso. Se dice que Lucas, además de ser médico, era una persona muy cuidadosa y encontramos cosas muy importantes y hechos muy buenos, históricos y arqueológicos en el libro de los Hechos. Pero ¿notó usted cómo terminó el versículo 2? Dice, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Cuando uno lee algo así, uno tiene que empezar a pensar, ¿qué significa eso? ¿Dónde fue que el Espíritu Santo le dio instrucciones a los apóstoles? ¿Cómo fue eso? Y como recuerden, la Biblia explica la Biblia. Si nosotros investigamos la Biblia podemos encontrar estas cosas y nos da un detalle más amplio. ¿Qué le parece si se va conmigo al capítulo 20 de Juan? Capítulo 20 de Juan. Y ahora vamos a leer en el versículo 19. Allí comenzaremos. Juan capítulo 20, pero ahora en el versículo 19. Jesús ya ha resucitado, les doy el contexto. Jesús ya ha resucitado, Él se aparece a las mujeres, luego viene y dice en el versículo 19, noten ustedes, Juan 20, 19. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Él repitió una vez más, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y aquí quiero hacer una pausa. Entonces, imaginen la historia. Todos estos discípulos, después de que Jesús muere, todos se desaniman, porque ellos creían que Él era el Mesías y pierden el ánimo, porque dice, murió, ya no pasó nada. Pero cuando Él resucita y se les aparece, ellos se dan cuenta de todo, y vamos a ver después en el libro de los Hechos cómo ellos van descubriendo poco a poco realmente que Jesús resucitó, y eso los cambia completamente. Y entonces dice que ellos están felices dentro porque se aparecen en este lugar, Él se aparece ante ellos en este lugar, se llenan de alegría cuando vieron al Señor, y Él les dice, la paz sea con ustedes. Pero da la primera instrucción, noten ustedes, versículo 21, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Tal como Jesús era el representante de Dios aquí en la tierra, los discípulos se estaban convirtiendo, y usted y yo, en representantes de Jesús aquí en la tierra. Y dice claramente ahora, versículo 22, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Mire, desafortunadamente hemos visto cosas en el siglo XXI tan tristes, en el siglo XX también, siglo XXI, más que en el siglo XX, bueno, siglo XX también, que la gente cuando oye un pasaje como estos, se imagina a Benny Hinn soplando sobre un montón de gente, ¿no? Y la gente cayendo. Pero cuando notamos, aquí les está dando al Espíritu Santo. Por eso dice, sopló en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, eso es lo que sabemos. Cuando usted lee de Sansón, por ejemplo, no se acuerdan de la historia de Sansón. La historia de Sansón dicen que él era fuerte porque el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿se acuerdan? Cada vez que venía el Espíritu Santo sobre él, él hacía maravillas. Pero cuando el Espíritu Santo no estaba, Sansón no podía hacer nada. El Espíritu Santo iba y venía. Los profetas en el Antiguo Testamento recibían, porque venía el Espíritu Santo sobre ellos, ellos declaraban algo, luego se iba, y así, eso era lo que hacía en el Antiguo Testamento. Es cuando llega Hechos capítulo 2, lo que llamamos el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, donde los discípulos van a recibir el Espíritu Santo y ahora se queda permanentemente con ellos, y eso lo vamos a ver también en el segundo capítulo. Pero antes de eso, ellos no lo tenían, así que en este pasaje todavía Él ha resucitado, Él viene con ellos, les da las instrucciones y les da el Espíritu Santo, otra vez de la misma forma en que lo recibían en el Antiguo Testamento, recibían y se iban. Fue algo temporal, recibieron el Espíritu Santo y ellos, los discípulos, reciben el Espíritu Santo, van a estar sirviéndole al Señor, pero es cuando llegan ellos al aposento alto, ¿se acuerdan? Es cuando llegan a Hechos capítulo 2, que todavía no hemos llegado allí históricamente hablando, que reciben el Espíritu Santo y ahora empiezan a hacer una actuación completamente nueva. Pero noten ustedes la instrucción,
que vayan a ser enviados tal como Dios lo envió o el Padre lo había enviado a él. Ahora, sigamos leyendo en Hechos capítulo 1, versículo 3. Vayan conmigo otra vez de nuevo a Hechos capítulo 1, siguiendo en el versículo 3 y seguimos con lo que dice la historia. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Repito este pasaje, noten. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Y luego en el siguiente versículo parece que hace una aclaración. Noten ustedes lo que dice el siguiente versículo. Dice: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que primero dice que hay un regalo que viene de parte del Padre y luego hace una especie de aclaración diciendo que el Espíritu Santo va a llegar a ellos. Entonces podemos entender que el regalo que tenía el Padre prometido para ellos era el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Nosotros vamos a Juan capítulo 14 y ahí encontramos la historia donde Jesús mismo les habla de este regalo. Vayan ustedes a Juan capítulo 14 y ahora buscamos del versículo 15 al 21. Eso nos ayuda a entender con el contexto mejor lo que estamos hablando. Jesús dice en el versículo 15: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. En el 17 él aclara: me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí y a mi Padre les amará a ellos. Yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Acuérdense el contexto. Jesús está hablando con los discípulos antes de ser crucificado y les está dando una promesa. Les está diciendo: yo le pediré al Padre y Él les dará al Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo está con ellos, pero dice, noten ustedes, dice en el versículo 17: el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes, pero noten ustedes, después estará en ustedes. Dice: no los abandonaré. Con ustedes estará el Espíritu Santo, o está con ustedes en este momento, pero Él estará en ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Sabemos que el Espíritu Santo es omnipresente, ¿se acuerdan? Quiere decir que como es Dios, Él puede estar en todo lugar. El Espíritu Santo está aquí, está en todo lugar. Pero dice que el regalo viene más adelante para ellos, donde estará en ellos. Por eso decimos nosotros que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se mostraba de manera temporal. Entraba en la persona profetizaba, se iba. Entraba y se iba en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos a Hechos capítulo 2, como lo vamos a estudiar, ahí nos damos cuenta de que una vez que entró, nunca más se fue. Por eso el cristiano, cuando acepta a Cristo, recibe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se va. Se puede entristecer, como lo habíamos visto la otra vez. Puede no hacer muchas cosas porque nosotros no le permitimos. Si Él es un caballero, Él hace lo que nosotros, de alguna forma, no nos va a manipular. Él espera hasta que nosotros queramos hacer las cosas que el Espíritu quiera hacer, pero Él nunca se va de nosotros. Y eso es muy importante para nosotros, porque la Biblia dice que Él nos dio las arras, ¿se acuerdan? Dios nos dio las arras, la garantía y el sello del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se estuviera yendo a cada rato, entonces usted no podría nunca estar seguro.
de su garantía, porque entonces el Espíritu Santo no está sellándolo, el Espíritu Santo lo sella a usted y Él está con usted. Se nota, ese es el regalo entonces que Él nos iba a dar. Él estará con nosotros siempre, guiándonos y apoyándonos. Pero no sé si ustedes vieron, vamos otra vez a Hechos, vuelvan conmigo a Hechos, no sé si ustedes notaron que se usó una palabra que se ha utilizado mucho en la jerga carismática y tal vez creo que muy abusado por muchas otras personas. Versículo 5 de Hechos capítulo 1 dice: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo abusado por muchas personas? Porque debemos preguntarnos, ¿qué es eso del bautismo del Espíritu Santo? ¿A qué nos referimos con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es un evento que nosotros tenemos que esperar? O sea, ¿usted se hace cristiano pero no está bautizado con el Espíritu Santo? ¿Será que usted recibe el Espíritu Santo y luego tiene que esperar hasta que reciba el Espíritu Santo? Algunas personas dicen, algunas denominaciones, que es un proceso. El Espíritu Santo sí vive en usted, pero usted no va a tener esa explosión dinámica de vida hasta que usted sea bautizado con el Espíritu Santo, dicen algunos. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? ¿Qué les parece? Miren, primero que todo, vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que nos da la explicación quizás con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Entonces acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Pablo escribiéndole a los Corintios, y yo quiero que usted entienda un contexto muy importante. La iglesia de los Corintios, la iglesia que estaba en Corinto, era una ciudad de Grecia, Corinto, del imperio greco romano. Corinto era depravadísima. No sé, aquí podríamos decir que es como Las Vegas. ¿Cuántos han visto cosas en Las Vegas que decimos, no puedo creerlo, ¿no? Uno entra a Las Vegas, va caminando y dice, ¿de veras la gente hace eso aquí en Las Vegas? ¿No? Hay cosas que realmente no puede uno ver, ni debe ver. Yo creo que Corinto era todavía más depravado. Más depravado. Las cosas que se daban eran más depravadas en Corinto. Pablo, hablándole a los cristianos, a la gente que ya era creyente en Corinto, utiliza una palabra. Les dice, ustedes son cristianos carnales. Cristianos carnales. Les dijo hasta santos. Recuerdo que si usted lee el libro, dice que es una carta a los santos de la iglesia en Corinto, pero les llama carnales. Entonces quiere decir que esta gente estaba viviendo muy mal, muy mal. Cuando leemos el libro de Corintios, encontramos el primer libro de Corintios y segunda de Corintios, encontramos muchas cosas muy pervertidas dentro de la iglesia que se estaban dando. Y Pablo, aún así, exhorta a la iglesia a ser una iglesia santa, pero les da unos de los detalles quizás doctrinales más fuertes, más importantes de la Biblia. Él habla de los dones espirituales. A la iglesia de Corinto, a la gente carnal, le habla de los dones que Dios tiene para ellos. Y noten ustedes lo que dice en 1 Corintios 12:13. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Note usted que dice todos. Todos los creyentes fuimos bautizados. Todos, ¿no? Entonces dice, fuimos bautizados en un solo cuerpo, ¿por quién? Por el mismo espíritu. Por el mismo espíritu y todos compartimos ese mismo espíritu. Entonces, podemos decir que cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos diciendo que esto es algo que le pasa a todos los creyentes. Todos los creyentes tienen la misma situación, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Por eso no existe que hay creyentes que tienen el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo y otros no. No existe eso, en la Biblia no se encuentra. Todo cristiano que ha aceptado a Cristo en su corazón ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Dice aquí claramente, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu, ya sean judíos o gentiles. Eso es muy importante.
Entendemos entonces que todo el creyente es algo que se recibe al momento de la salvación. Usted recibe la salvación y automáticamente usted es bautizado, porque el bautismo del Espíritu Santo es un sinónimo de salvación. El ser bautizado con el Espíritu Santo es lo mismo. Es más, yo le voy a decir algo a usted. Si alguien le dice a usted, no, yo entiendo lo que usted dice, pero hay un momento especial en que el Espíritu Santo llena a esa persona y lo capacita y lo hace hacer ciertas cosas que no hacía antes, ese es el bautismo del Espíritu Santo, entonces usted debe responder, perfecto, pero dígame en qué parte de la Biblia está eso. Dígame, ¿dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. Normalmente ellos van a Hechos 1:8 y luego van al capítulo 2 de Hechos, donde se habla del Pentecostés, para decir que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero como le digo, si nosotros explicamos la Biblia en base al tiempo histórico, el discípulo de Cristo no ha recibido el Espíritu Santo hasta que llega a Hechos capítulo 2. ¿Se da cuenta? Entonces ahí empieza a ser un cambio, pero eso no quiere decir que de ahí en adelante todos los cristianos que se van convirtiendo tienen que pasar por ese proceso de llegar a un Hechos capítulo 2. No, el cristiano que se convierte recibe el Espíritu Santo en ese momento. Ahora le voy a poner un ejemplo, porque sí, después le van a decir esto. Le van a decir, pero también se muestra en otros lugares en la Biblia donde los hombres discípulos de Dios venían e imponían las manos y estas personas hablaban en lenguas. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo, donde usted, cuando escuche eso, usted tiene que decir, creo que usted tiene que oír muy bien lo que acaba de decir en la oración. Usted dijo, los discípulos vinieron y oraron por las personas y las personas recibieron el don de lenguas y hablaron en lenguas. Perfecto, todo eso está bien, eso lo dice la Biblia. Pero ¿de dónde saca usted que hablar en lenguas es sinónimo del bautismo del Espíritu Santo? Porque la persona normalmente que utiliza estos textos va a decir, eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y usted dice, no, eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue un grupo de personas que recibieron el don de lenguas. ¿Se da cuenta? Lo que pasa es que en algunos círculos carismáticos se equipara el don de lenguas con el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, por supuesto, ahí es donde entra esa confusión, donde las personas piensan, tengo que hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo o ser lleno del Espíritu Santo. Entonces empiezan en un proceso donde ellos creen que tienen que hablar en lenguas para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y la Biblia no lo dice. La Biblia dice que algunas personas tienen el don de lenguas y reciben el don de lenguas. Pero dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que se los da, ¿se acuerdan? No todos tienen el don de lenguas. Pablo mismo lo dice en 1 Corintios 14, dice, ¿todos hablan en lenguas? ¿Todos hablan profecías? ¿Todos? No todos, sino que Dios reparte a cada uno como Él quiere. Entonces nos damos cuenta claramente que cuando estamos estudiando su palabra decimos, perfecto, sí, hubo gente que habló en lenguas cuando los discípulos pusieron sus manos, perfecto, pero no equipares eso al bautismo del Espíritu Santo, no está allí en la Biblia. ¿Estamos? Muy importante. Ahora, ¿por qué es importante para usted y para mí eso? Porque si nosotros tenemos que esperar un movimiento especial del Espíritu Santo para poder nosotros actuar, esa podría ser una muy mala excusa de un cristiano. El cristiano podría vivir, es que todavía no he recibido el don del Espíritu Santo, entonces voy a seguir viviendo así hasta que reciba. No, porque no aceptamos la realidad de que así, al igual que los corintios, somos unos cristianos carnales y decimos vivir en la carne en lugar de vivir en el Espíritu, ¿no? Es más fácil. El Espíritu Santo está con nosotros, como les digo. Todos hemos sido bautizados, somos creyentes en Dios, todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Bueno, entonces, los factores importantes son de que todo cristiano es bautizado en el Espíritu Santo, bebemos del mismo Espíritu. Y segundo, es importante entender que no existe en la Biblia ningún lugar donde se diga que tiene que ser un evento aparte. En conclusión, el Espíritu Santo hace dos cosas en el ser humano, en el cristiano, perdón. Número uno, nos une al cuerpo de Cristo. Nos une al cuerpo de Cristo. En el momento en que usted es parte de la iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo, quiere decir que fue usted bautizado con el Espíritu Santo porque lo hizo creyente. Y la otra es que hace una realidad de nuestra vida la co-crucifixión de Cristo. ¿Recuerdan cómo Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? ¿Se acuerdan? Es esa intención de aceptar que Dios vive con nosotros y queremos vivir para Él. Esa es la importancia de la unidad en el Espíritu. Muy bien.
¿Quedamos claros? Claros como el lodo, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Hechos capítulo 1, ahora en el versículo 6. Dice: Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Se acuerdan que durante todo el proceso, habíamos hablado antes en otros mensajes anteriores, que la visión de los judíos era que el Mesías venía a derrocar al imperio romano? ¿Se acuerdan? Esa era la intención del Mesías. El Mesías iba a derrocar el imperio romano, los judíos íbamos a volver a tomar poder, vamos a ser otra vez como el imperio que tenía David, seremos lo máximo, y eso es lo que querían ellos ver. Cuando Jesús muere, para ellos es un dolor, porque ellos piensan: bueno, ¿qué pasó con el Mesías que venía a acabar con el pueblo romano? Murió por los mismos romanos. Pero ese no era el enfoque de Dios. El enfoque de Dios no era ese, nunca fue ese. Aún desde el Antiguo Testamento nosotros vemos eso. Pero ellos dicen: ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures a nuestro reino? O sea, ya ahora que resucitó, entonces ahora sí, ahora ya vienes, ¿verdad? Y él dice: no, noten ustedes lo que dice en el versículo 7. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Notaron la palabra pero? Es una conjunción, pero. Dice aquí en el versículo 7, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas. Ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando venga con ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Jesús les está diciendo: ustedes están pensando que el Mesías tiene que venir y derrotar a Roma, como si eso fuera lo único importante para Dios. El enfoque tiene que ser diferente. ¿Cuál es el enfoque que Él espera? Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Algo que se nos olvida a nosotros los cristianos, que nos encanta ese pasaje porque suena muy dinámico, muy súper. Pero vendrá el Espíritu Santo y tendrán poder, ¿no? Pero se nos olvida lo que sigue. Vean lo que dice que después: ¿para qué? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, para ser mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Cuál es la idea de que el Espíritu Santo venga sobre ellos ahora sí? Que sean testigos. ¿Se dan cuenta? Uno está esperando que el Espíritu Santo le dé a uno la capacidad de hablarle a la gente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación donde usted y yo tenemos que hablarle a alguien de Cristo y no sabemos cómo? Nos tiembla todo y no sabemos qué decir, nos da miedo. Pero si le permitimos al Espíritu Santo y le decimos: Espíritu Santo, habla por mí, habla por mí, yo les aseguro que empieza la conversación, y más bien el tipo o la persona con la que está hablando se tiene que ir, porque usted va a seguir hablando todo el rato. Una vez que usted siente que ya puede hablarle de Cristo a una persona, el Espíritu Santo le empieza a dar las palabras, usted empieza a hablarle y a recordarle del amor de Cristo a la gente. Eso es la obra del Espíritu Santo. Pero noten ustedes que esa es la importancia del versículo 8. Mucha gente se concentra en el versículo 8 y dice: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y todo el mundo lo menciona como increíble. Pero la razón de darles el poder que el Espíritu Santo les iba a traer era una sola razón: ser testigos a todo el mundo. Y eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Lo vamos a ver desde el capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo llega a ellos, ellos se transforman. Pedro, un pescador, todas estas personas que eran bastante poco educadas, se convierten en personas que hablan la palabra de Dios tan clara, que van y tienen discusiones, conversaciones con los líderes judíos y les hablan de la palabra de Dios. Entonces es importante que entendamos que esa era la idea, ese era el enfoque. El enfoque era que ellos vieran que realmente ellos iban a recibir algo por medio del Espíritu Santo, pero ese poder que iban a recibir era específicamente para llevar el Evangelio. Y ahora noten ustedes cómo sigue el versículo 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo.
Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que le vieron irse. Apocalipsis 1:7 repite ese momento. Ahora es el momento de la vuelta cuando llegamos a Apocalipsis. Pero están ellos aquí, los discípulos están allí, en ese monte, están todas estas personas. Jesús va y sube en las nubes. Dos ángeles se les aparecen a ellos y les dicen, ¿por qué están ustedes preocupados? De la misma forma en que lo ven subir, así va a bajar. Usted y yo ya tenemos esa certeza. Jesucristo viene. Cuando usted oye a un cristiano que dice Jesucristo viene, es porque el cristiano tiene la convicción de que va a venir. Noten ustedes lo que dice Apocalipsis 1:7. Ahora ya estamos al fin del mundo. Ya estamos en la última parte del mundo. Apocalipsis 1:7 dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que los traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Él viene. De la misma forma, Él viene. Siempre me pregunta la gente cuando hablamos de esto y me dice, bueno, ¿cómo va a ser que todo el mundo lo vea? ¿Cómo lo va a ver todo el mundo? Si aquí está oscuro y allá está el sol, ¿cómo es que lo va a ver la gente? Mire, si yo tuviera esa respuesta, yo me hubiera hecho millonario, yo hubiera sacado un canal de televisión y toda la cosa. No es tan complicado porque primeramente Jesús es Dios. Así que el hecho de que Él se presente materialmente aquí, puede presentarse materialmente en China y todo el mundo lo puede ver en todo lado. O sea, Él es Dios, Él puede presentarse en todo lado. Aun cuando nosotros lo estamos viendo aquí claramente, materialmente, lo van a ver en otros lugares también. Esa puede ser una de las formas en que lo haga. No sabemos cómo lo va a hacer. Lo que sí sé es claramente es que todo el mundo lo va a ver. No va a haber excusa. Para algunos va a ser un momento muy triste, un momento de lamentación. Para usted y para mí, yo creo que va a ser un momento especial, porque va a ser el momento en que el Señor nos va a llevar con Él, ¿no? El momento en que Él viene y todo es eternidad. La eternidad comienza en ese momento. Muy bien, sigamos leyendo, versículo 12. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les digo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo, cuando habló por medio del rey David. Judas, sabemos usted y yo, sirvió con Jesús 3 años y medio. Estuvo con Él, lo vio hacer milagros, igual que todos los demás, vio exactamente todo lo que pasaba. Todo lo que Jesús hizo para demostrar que Él era Dios, Él lo vio. Él estuvo allí 3 años y medio con Jesús. Pero de nada le sirvió. De nada le sirvió estar 3 años y medio a los pies de Cristo, porque él realmente no conoció a Cristo. Su mente no estaba buscando de Cristo. Eso debe ser un impacto para usted y para mí, porque muchos de nosotros decimos, ay, es que la vida cristiana es tan difícil. Si yo tan solo pudiera ver a Cristo en vivo, si yo tan solo pudiera estar con Cristo en vivo, sería diferente. Judas lo experimentó por 3 años y medio. Lo conoció por 3 años y medio. Y no hizo ningún cambio en su vida. Usted y yo tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que realmente podemos vivir en la iglesia por muchos años, podemos participar de las cosas de la iglesia por muchos años.
pero realmente no conocer a Cristo. Y solo usted se puede analizar a sí mismo, porque es sumamente fácil, se lo digo yo, hipócrita número 1, es sumamente fácil para alguien aparentar una vida de cristianismo y espiritual y no vivirla. Entonces, usted analícese con la Biblia, con el Espíritu Santo que le está diciendo a usted, no quiero que sigas viviendo más así. Y entonces, vivamos realmente como los otros discípulos y no como Judas. Pero en el versículo 16, algo muy interesante es que Pedro les dijo a ellos que tal como lo decía la Biblia por medio del rey David, tal como lo decían las Escrituras. ¿Dónde sale eso? Salmo 109, del 6 a 8, se hace un escrito que después se vuelve una profecía. Noten ustedes, Salmo 109, versículos 6 al 8, dicen, consigan a un malvado para que se ponga en su contra, envíen a un acusador para que lo lleve a juicio. Cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable. Tomen como pecado sus oraciones, que sean pocos sus años y que otro tome su lugar. Y dice, de la misma forma, Judas era uno de nosotros, versículo 17 de Hechos capítulo 1. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Y luego dice en el versículo 18, Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Este pasaje es muy gráfico, ¿no? La mayoría de hombres es como, wow, cómo me hubiera gustado ver esa escena, ¿no? Y muchas es como, guácatela. Pero dice, se cayó, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Ahora, hay escépticos que utilizan un pasaje como estos y dicen, ahí está, una contradicción bíblica. Una contradicción bíblica. Porque aquí dice que se cayó de cabeza y se murió, así fue como murió. Pero cuando leemos Mateo 27 dice que se ahorcó. Entonces los escépticos dicen, lógicamente tuvo que haber una contradicción. Cuando usted oiga que alguien dice eso, usted dígale, un momento, ¿por qué es una contradicción? Solo el hecho de que se omita la palabra ahorcar no significa que sea una contradicción, y le voy a explicar por qué. Los eruditos y las personas piensan que los lugares donde las personas ponían los árboles para ahorcarse, o donde los árboles crecían y la gente se ahorcaban, eran cerca de grandes riscos, porque era más sencillo para una persona ahorcarse donde no hay no era como un lugar específico donde podían agarrarse. Entonces usaban una rama de un árbol en un lugar que era como un risco, y entonces de esa forma podían ahorcarse y sería más sencillo. Entonces, seguramente Judas hizo eso mismo, se acercó a uno de estos árboles grandes que había cerca de los riscos en estas áreas rocosas de Jerusalén. Allí, con una soga, se alistó para ahorcarse, se lanzó para ahorcarse y seguramente logró ahorcarse, pero la rama en algún momento se quiebra. Y cuando se quiebra, él cae al risco y por supuesto la caída no debió haber sido muy buena y seguramente, como dice claramente, se despedazó por dentro. No lo sabemos, no dice cuánto tiempo estuvo él ahorcado antes de caer, no sabemos qué. Unos médicos dicen que el cuerpo después de cierto tiempo, ya estoy entrando en muchas cosas feas, ¿verdad? Que se pone putrefacto por dentro, ¿no? Y entonces cuando se cae o algo así se explota por dentro y todo eso. Ustedes saben, ya no les digo para que no me salgan con que, ¿cómo dices cosas como esas? Pero bueno, ustedes lo entenderán. Pero en realidad no hay ninguna contradicción. Él pudo haberse ahorcado y luego se pudo haber caído la rama y él haberse caído de cabeza, como dice el pasaje. Pero dice el versículo 19, la noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos. Continuó Pedro, donde dice, que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Salmo 69, 25, habíamos leído que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. Otra vez Pablo utilizando las escrituras para hablar de lo que le había pasado a Judas. Todo esto es de cómo Dios se expresa, de cómo Dios usa a la gente común, como en este caso Pedro, para llevar su palabra y hacer las cosas que tienen que hacer. Pedro empieza a hablar, imagínense, empieza a hablarle a la gente, a los 120, empieza a tomar ese lugar de liderazgo que veremos después en el capítulo 2 de una forma más amplia una vez que el Espíritu Santo está en ellos. Y vea usted cómo dice el versículo 21 de Hechos capítulo 1. Dice,
Pedro, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. En otras palabras, habían 12 discípulos, Judas muere, que era parte de los discípulos, entonces ellos dicen, tenemos que elegir a alguien más. Pero vamos a elegir a alguien de los que ha estado con nosotros todo el tiempo. Uno de los padres de la iglesia, creo que es Eusebio, dice en uno de sus escritos de la tradición de la iglesia, que este hombre Matías, del cual se va a hablar en un momento, era uno de los 70 que se habían elegido, que habíamos leído en la historia en Lucas, cuando dice, busquen a 70 personas de muy buen testimonio para que dirijan la iglesia, para que ayuden a dirigir la iglesia, ¿se acuerdan? Entonces que Matías era uno de ellos, pero dice claro Lucas, aquí dice que Pedro le está diciendo a ellos, bueno, tenemos que elegir a alguien que ha estado con nosotros todo el tiempo, que ha estado con nosotros todo este tiempo, mientras viajábamos con Jesús. Dice, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Se proponen 2 nombres, versículo 23, noten ustedes. Se propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron. Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido que has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Ellos toman una decisión muy sabia. Eligen a 2 personas, pero deciden, vamos a pedirle en oración primero a Dios. Vamos a decirle a Dios que nos ayude a elegir quién es la persona adecuada. Vean el versículo 26 en contexto. Dice entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. ¿Por qué digo en contexto? Porque mucha gente dice, bueno, pues ahí estaban haciendo a pura suerte, estaban tratando de decidir quién era o no. Mire, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, existe las piedras que se llamaban las piedras de Urim y Tumim. Cuando leemos el Antiguo Testamento, los sacerdotes usaban esas piedras de Urim y Tumim para decidir las diferentes cosas que habían. Oraban a Dios y después, de alguna forma, usaban las piedras. Imagino que una de las 2 significaba sí, otra significaba no. No sé cómo lo usaban ellos, pero era una forma de poder buscar la aprobación de Dios o el gusto o lo que Dios quería decirle al pueblo. Bueno, después con el tiempo se decidían hacer cosas por suertes, se echaban suertes que seguramente era un tipo de piedras o era alguna forma para hacerlo, casi como lo que hacemos nosotros ahora en el siglo XXI, ¿no? Que cuando estamos jugando un juego y vamos a decir quién va primero o algo, hacemos, no sé, cara o cruz o algo así, simplemente es una forma de decidir algo, pero en este caso noten ustedes que el contexto es que ellos dicen vamos a orar primero para que Dios decida quién. La Biblia dice en Proverbios que los planes son del hombre, pero Dios es el que endereza sus pasos. La gente piensa que es la suerte de ellos, pero Dios es el que decide qué es lo que pasa. Dios ya había decidido quién iba a ser. En este caso, la Biblia dice que fue Matías el elegido. Pero yo quiero terminar con algo muy importante. Noten ustedes lo que dice el versículo 23. Habían 2 hombres. Uno era José y el otro era Matías. Conocemos de Matías, fue elegido y fue parte de los discípulos, pero no supimos más de este hombre Barsabás, de este hombre. No sabemos más de él, la Biblia no nos dice más de él. Mucha gente podría pensar, seguro se enojó porque no lo eligieron o algo así. Cuando la gente piensa de esa forma es porque está pensando en el siglo XXI, con nuestro ego, con nuestra carne. Pero esos eran hombres que vivieron con Dios y para que lo hayan elegido a él junto con Matías, seguro era un hombre demasiado íntegro. Será un hombre muy entregado a Dios. Así que yo estoy seguro que cuando eligieron a Matías, él estaba contento y no hubo ningún problema. Él siguió sirviendo a Dios. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Porque usted y yo tal vez no tengamos algún día que estar en un nivel de popularidad o de fama o de importancia donde la gente nos vea. Tal vez usted y yo seamos de aquellas personas que siempre vamos a estar tras bambalinas, detrás del telón, siempre ayudándole a otro, pero nosotros nunca siendo la persona que es la que está allá enfrente. No debemos pensar que el hecho de que la gente nos vea significa que eso nos da más autoridad o menos autoridad. Yo no creo que Matías se volviera y tratara menos o peor a este hombre. Yo creo que sabía que los 2 tenían la misma posibilidad y Dios decidió nada más que él fuera la persona elegida. ¿Están de acuerdo? Cuando usted y yo en la iglesia servimos, sirvamos a Dios, no sirvamos a que la gente nos vea.
No caigamos en el fariseísmo, digamos, yo quiero servir a Cristo como usted me diga, donde usted me diga el Señor, no el pastor, el Señor, donde el Señor me diga. Y cuando usted le dice al Señor, el Señor le da ese don y usted lo empieza a utilizar, gloria a Dios, porque usted va a sentirse bendecido y usted va a bendecir a los demás. Usted va a sentirse edificado y va a edificar a los demás. Utilice su don, para eso se lo dio Dios, utilícelo. Y ahora, sirvamos a Dios, sea donde estemos, todo el tiempo. Con esto terminamos el capítulo 1. La próxima vez seguiremos con el capítulo 2 y me encantaría que usted venga porque está increíble. Vamos a ver el momento en que el Espíritu Santo se derrama de una forma increíble a esta gente y lo que hacen es maravilloso. Pero también vamos a hablar de una gran controversia muy grande y me gustaría que usted estuviera conmigo. Creo que la vamos a ver ese mismo día, si no la veremos en el siguiente, en otro sermón siguiente, pero hablaremos del don de lenguas. Vamos a hablar un poco de las lenguas que aparecen en Hechos capítulo 2 y vamos a hablar del don de lenguas. Vamos a ver si se separan o no se separan, si son lo mismo, si no son lo mismo. Vamos a aprender de ello, así que no se lo pierda. ¿Qué le parece? ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por otro día más, gracias por tu amor, por tu misericordia, por estos hechos tan especiales que tú hiciste en medio de los apóstoles. Queremos adentrarnos en este libro con el deseo de conocerte y de decirte, ábrenos los ojos para poder entrar a esos viajes misioneros de Pablo, ábrenos los ojos para tener esa comprensión espiritual de cómo tú trabajaste a través de Pedro, a través de los discípulos, cuando veamos todas estas cosas que pasaron, de cómo la iglesia se fue fundamentando, de cómo las cosas pasaron. Queremos conocerte, queremos estar en esta aventura contigo. Señor, ayúdanos. Ayúdame a mí para ser un siervo correcto, un siervo que pueda llevar tu mensaje correctamente, y ayuda a todos mis hermanos para que todos juntos podamos disfrutar de este viaje tan especial que es aprender del libro de los Hechos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.